Nunca imaginé que un día experimentaría algo que solo ocurre en las películas o en las historias que escuchamos de lejos. Algo que creemos que solo les ocurre a otras personas, a la gente mala, a los verdaderos criminales. Pero ese día, mi vida dio un vuelco y todo empezó con un simple timbre. Era una mañana como cualquier otra. Estaba preparando café, ordenando la casa, cuando oí fuertes golpes en la puerta. Antes de que pudiera secarme las manos en el delantal, oí gritos desde la reja. ¡Policía! ¡Abran la puerta ya! Mi corazón se aceleró. Por un segundo pensé que era un error. Quizás un vecino, quizás alguna confusión. Pero cuando abrí, ya tenían las armas en la mano, apuntándome, como si fuera un criminal peligroso. Temblaba tanto que apenas podía sostenerme. Lo que decían sonaba como un eco lejano. Está detenido por extorsión y robo con agravantes. ¿Yo? ¿Detenido? ¿Por qué? ¿De dónde sacaban eso? Solo pude decir, esto debe ser un error. Yo nunca. Pero no me hicieron caso. Uno de ellos me agarró del brazo con fuerza, me dio la vuelta, y cuando sentí las frías esposas envolviéndome las muñecas, lo único que pude hacer fue llorar. La calle, llena de vecinos curiosos, las ventanas se abrieron como en una telenovela. Los niños dejaron de jugar, los adultos se acercaron. Algunos incluso grabaron con sus celulares. Quise gritar, quise explicar, pero las lágrimas fueron más rápidas que mis palabras. Mi hija, desesperada, salió corriendo de la casa, gritando mi nombre, preguntando qué pasaba. Intentó abrazarme, pero uno de los policías la apartó. La sensación de humillación, de impotencia, fue mayor que cualquier otra que haya sentido en mi vida. Dentro del coche patrulla, con cada metro que avanzaba, parecía que me distanciaba de mi propia realidad. Intenté recordar todo lo que había hecho en los últimos días, buscando una lógica, una explicación, pero no la había. Yo, una mujer que siempre había llevado una vida sencilla, que nunca le había levantado la voz a nadie, iba camino a la comisaría, como si fuera una delincuente de alto riesgo. Las preguntas empezaron a dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién pudo haberme hecho esto? ¿Por qué me acusaban? Intenté mirar por la ventana, para ver la calle, para ver los árboles pasar rápidamente, como si el mundo exterior continuara con normalidad, mientras que por dentro todo se desmoronaba. Tenía el estómago revuelto, la boca seca, las manos temblaban. Quería que esto fuera solo una pesadilla, pero la realidad me aplastaba como un peso de 1000 toneladas. Cuando llegamos a la comisaría, me arrastraron a una habitación con un fuerte olor a moho y papel viejo. Me sentaron en una silla y empezaron a interrogarme, como si ya fuera culpable. Las preguntas eran como balas, rápidas, acusatorias, como si hubiera planeado un crimen horrible. Intenté defenderme, pero nadie parecía dispuesto a escucharme. En ese momento, me di cuenta de que estaba completamente solo, pero lo que aún no sabía era que esto era solo la primera gota de una tormenta que estaba a punto de caer sobre mí, porque detrás de toda esta acusación había un rostro familiar, un traidor, alguien que nunca imaginé que pudiera destruirme de esa manera. Y antes de que pienses que la pesadilla ya llegó a su límite, déjame contarte cómo empezó todo, cómo era mi vida antes de este abismo y, lo más importante, quién era la persona en la que más confiaba. Antes de que todo se derrumbara, si alguna vez has sentido el peso de ser juzgado sin tener la oportunidad de explicarte, si alguna vez tu verdad ha sido silenciada por las mentiras de otros, entonces esta historia también es tuya. Aquí
Cada historia es más que entretenimiento. Es un reflejo del dolor, la injusticia y la fuerza que nace cuando todo parece perdido. Si esta narrativa te conmovió, si en algún momento sentiste ganas de gritar, "te entiendo", entonces suscríbete al canal ahora y dale a me gusta, porque en este espacio no estás solo. Formas parte de una comunidad que valora la verdad, la empatía y las historias que necesitan ser contadas hasta el final. Antes de que esta pesadilla comenzara, mi vida era sencilla, pero feliz a su manera. Me despertaba temprano todos los días, preparaba mi café con ese aroma maravilloso que llenaba la casa y tendía la ropa mientras escuchaba el canto de los pájaros en el jardín. Mi rutina no estaba llena de grandes eventos, pero era mía, y lo agradecía. Vivir cerca de mi hija siempre fue una bendición. Siempre estábamos juntas, compartiendo almuerzos dominicales, riéndonos de las tonterías de la tele, cuidándonos mutuamente y, por supuesto, tenía a mis nietos, mi mayor alegría. Corrían por la sala, me llamaban querida abuelita y siempre me aseguraba de tener un dulce guardado solo para ellas. Cada risa, cada abrazo, era un regalo que guardaba con cariño en mi corazón. Mi yerno, bueno, nunca me involucré mucho en su matrimonio. Siempre fue un hombre callado, de esos que no se preocupan por hablar. No era muy amable, pero tampoco me faltó al respeto. Al menos eso pensaba, hasta entonces. Muchas veces lo veía llegar a casa con el ceño fruncido, nervioso, diciendo que el trabajo era duro, que la vida era dura. Le creía. Después de todo, ¿quién no tiene días malos? Nunca sospeché nada. Para mí, era solo otro hombre que intentaba sacar adelante a su familia, como tantos otros. Nunca quise ver señales. Nunca quise albergar malos pensamientos sobre él, sobre todo porque mi hija siempre me decía que hacía lo mejor que podía, y yo, como toda madre, decidí creerle. Mi círculo de amigos era pequeño, pero cierto. Algunos vecinos con quienes intercambiaba recetas, otros con quienes compartía las penas de la vida. Esas conversaciones en la puerta que ayudan a pasar el tiempo. Mi único contacto con la policía, hasta ese día, había sido para renovar mi identificación. Era de esas personas que pagaban sus cuentas a tiempo, que dormían con la conciencia tranquila y que creían en la justicia, en la bondad, en lo correcto. A veces, cuando me sentaba en el porche, me gustaba observar el movimiento en la calle, los niños yendo a la escuela, los vendedores pasando con sus carritos, la vida siguiendo su ritmo normal. Me sentía segura en mi mundo, en mi barrio, en mi casa. Nunca imaginé que alguien tan cercano a mí pudiera arruinarlo todo. Si alguien me hubiera dicho que un día me arrastrarían a un coche patrulla, acusado de un delito que ni siquiera sabía que existía, me habría reído, seguro de que esto nunca me pasaría. Pero la vida, ¡ay! La vida tiene una crueldad que nos sorprende cuando menos lo esperamos. Y fue justo cuando menos lo esperaba. Esa llamada telefónica, ese golpe a la puerta y esas esposas cambiaron el curso de mi historia para siempre. Pero si crees que la vergüenza de ser arrestado fue la peor parte, solo esperan a escuchar cómo fue cuando la policía allanó mi casa sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Todo empezó aquella extraña mañana, un día que parecía normal, pero que terminó marcando el comienzo de mi peor pesadilla. Estaba en la cocina, removiendo arroz en la estufa, cuando oí a los perros de la calle ladrar desesperadamente. Era un ladrido diferente, como si algo muy malo estuviera sucediendo afuera. De repente, oí que llamaban a la puerta, fuerte, agresivo, como si quisieran tirar la leña. Mi corazón se aceleró. Me sequé.
las manos rápidamente, corrí a la sala y antes de que pudiera abrir, oí las voces. ¡Policía! ¡Abran inmediatamente! Me quedé paralizado. Nunca había escuchado una orden así, y mucho menos en la puerta de mi casa. Me temblaban tanto las piernas que por un segundo creí que me iba a desmayar, pero con las pocas fuerzas que me quedaban, giré el pomo. La puerta se abrió y allí estaban 3 hombres uniformados, con rostros severos y miradas frías, como si estuvieran frente a un delincuente decente de semitítice. Alto riesgo. Antes de que pudiera decir una palabra, ya estaban entrando, revisando cada rincón de la casa, revolviendo cajones, registrándolo todo. Yo seguía preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esto? Pero ninguno respondió con calma. Sus palabras eran como órdenes, como gritos, como acusaciones. Mi hija, al oír el alboroto, bajó corriendo las escaleras desesperada, llorando, preguntando qué me hacían. Intentó acercarse, pero uno de los policías la apartó diciéndole que no interfiriera. El ruido en la calle se hizo más fuerte. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, algunos con los brazos cruzados, otros grabando con sus celulares, como si fuera un espectáculo. Fue entonces cuando uno de los policías leyó en voz alta el motivo de la invasión: arresto preventivo por participación en el delito de extorsión y robo a establecimiento comercial. Yo, que siempre había tenido miedo de todo lo que implicara crimen, que jamás había tomado un objeto de alguien sin permiso, ahora. Estaba siendo acusada de algo tan serio, tan sucio, tan alejado de mi realidad. Mi cuerpo se entumeció. Las palabras resonaban en mi cabeza, como una pesadilla de la que no podía despertar. El arroz se quemaba en la estufa. Mi hija lloraba y yo solo pude decir: tiene que haber un error, por favor, tiene que haber un error. Uno de los oficiales me puso los brazos a la espalda y antes de darme cuenta, me esposaron las muñecas. El dolor físico, en ese momento, fue insignificante comparado con el dolor emocional, el peso de la humillación, de ver a la gente juzgándome, señalándome, susurrando. Me destrozó por dentro. En ese momento, lo único que quería era gritarle al mundo que era inocente, que jamás le haría daño a nadie, que solo era una abuela que cuidaba la casa, de la familia, que hacía pasteles para sus nietos los domingos por la tarde. Pero en ese momento, mi voz ya no tenía ningún valor. Nadie allí quería oírme. Me arrastraron hasta el coche patrulla como si fuera un trofeo, como si estuvieran exhibiendo la captura de un gran criminal. La sensación de impotencia, de miedo, de desesperación era sofocante. E incluso dentro del coche, mirando la calle que tenía detrás, el pensamiento que no se me iba de la cabeza era: ¿por qué? ¿Quién me habría hecho esto? Pero lo que no sabía es que aquello solo sería el principio de una larga secuencia de dolor, injusticias y noches interminables de sufrimiento. Y si pensáis que ese momento fue duro, esperad a saber cómo fue cuando llegué a la comisaría y, sobre todo, cómo fue afrontar mi primera noche dentro de una celda, rodeada de miedo, de frío y de la peor soledad que cualquiera puede sentir. En cuanto el coche patrulla se detuvo frente a la comisaría, mi cuerpo pareció no pertenecerme ya. Estaba allí, esposado, pero parecía que mi mente se había perdido en algún lugar lejano, un lugar donde nada de esto era real. La puerta de la comisaría se abrió como un portal a Loé desconocido, y me empujaron dentro, entre las miradas frías y los pasos apresurados de los policías que parecían conocer el lugar como la palma de su mano. El olor era fuerte y desagradable, una mezcla de moho, sudor
y algo más pesado que no pude identificar. Me sentí aplastado por esa atmósfera sofocante. Me llevaron a una pequeña habitación donde las luces fluorescentes parpadeaban incómodamente, como para ponerme aún más nervioso. Me sentaron en una silla de hierro y empezaron a hacerme preguntas rápidas, como si les interesara más presionarme que averiguar la verdad. Intenté responder, explicar que todo era un error, que no tenía nada que ver con lo que me acusaban, pero mi voz parecía perderse en ese lugar frío y hostil. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me temblaban las manos, el corazón me latía con demasiada fuerza para mi frágil cuerpo y las lágrimas amenazaban con escapar. Pensé en mis nietos, en el calor de mi hogar, en la tranquilidad que había disfrutado hacía apenas unas horas. Todo aquello parecía un recuerdo lejano, como si perteneciera a otra vida. La sensación de abandono era abrumadora. Estaba sola, enfrentando algo que nunca imaginé que enfrentaría. Tras lo que pareció una eternidad, me llevaron a la celda. La puerta de hierro se cerró con un crujido tras mí y la oscuridad me envolvió. El espacio era pequeño, con paredes húmedas y frías y un banco de cemento donde pasaría la noche. El silencio era denso, interrumpido, solo por el lejano sonido de voces, gritos y llantos de otras reclusas. El miedo se apoderó de mí por completo. Siendo una mujer mayor, frágil e indefensa, ¿estaría a salvo en ese lugar? Me senté en el banco, abrazando mis piernas, intentando controlar mi respiración agitada. Recuerdos de mi vida normal iban y venían como destellos, intentando darme fuerzas. Pero el miedo a la violencia, la agresión y la soledad me invadía a cada instante. No era solo el frío o la falta de comodidad, era la sensación de ser invisible, olvidada, condenada sin razón. El amanecer llegó lentamente. La celda se enfriaba cada vez más y yo temblaba, no solo por el clima, sino por la ansiedad que me impedía cerrar los ojos. Los sonidos de la prisión se volvieron ensordecedores en mi cabeza y el vacío de esas paredes parecía oprimirme el pecho. Los demás presos no me miraban, o tal vez me miraban con recelo o desprecio. No tenía con quién hablar. Era un exiliado dentro de mi propio cuerpo. En ese momento, la soledad se convirtió en un peso insoportable. Me sentí pequeño, perdido y lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cómo me había pasado esto? ¿Quién me había acusado? Y lo más importante, ¿cómo podía demostrar mi inocencia? Las dudas corrían como un río turbulento, ahogándome en un mar de incertidumbre. Cuando el sol finalmente empezó a iluminar el cielo, mi mente estaba agotada, pero mi cuerpo aún sentía el frío y el peso de la noche interminable. Sabía que no sería la última vez que pasaría por esto. La prisión no era solo un lugar físico, era una prisión para mi alma, un lugar donde mis miedos más profundos se materializaban. A pesar de toda la desesperación, había una pequeña llama dentro de mí, una tenue esperanza que aún no se había apagado. Necesitaba luchar, necesitaba encontrar la fuerza para afrontar todo esto. Por muy intensos que fueran el miedo y el dolor, sabía que no podía rendirme. Y fue en ese oscuro amanecer, en ese momento de profundo dolor, que comencé a comprender el verdadero significado de lo que estaba a punto de enfrentar. La injusticia que me rodeaba no era solo un error judicial, era una traición que provenía de mi propio hogar. Y si crees que el peor dolor fue que me arrestaran, espera a oír cómo descubrí que el verdadero culpable era alguien muy cercano a mí, alguien en quien más confiaba. La historia se volvió aún más amarga y esta traición lo cambió todo para siempre. Los días en prisión no fueron solo una sucesión de horas vacías,
sino una verdadera prueba de resistencia para mi mente y mi cuerpo. Desde las primeras mañanas aprendí que sobrevivir allí significaba más que resistir el frío o el hambre. Era una lucha constante por preservar la poca dignidad que aún me quedaba. La rutina era implacable y despiadada. Madrugar, hacer fila para ducharse, esperar por las escasas comidas y las interminables horas de confinamiento en esa celda estrecha e incómoda. El ambiente estaba dominado por una tensión casi palpable. Entre los demás reclusos existía una jerarquía silenciosa, marcada por miradas y gestos sospechosos que indicaban claramente quién mandaba. Yo, una mujer de cabello blanco y manos temblorosas, me convertí rápidamente en blanco fácil para quienes pretendían imponer su autoridad. Aprendí a caminar con cautela, a evitar el contacto visual que pudiera significar una amenaza y a mantener la boca cerrada para evitar roces innecesarios. A pesar del miedo constante, hubo momentos en que la solidaridad floreció de maneras inesperadas. Mujeres, también injustamente encarceladas, compartieron fragmentos de sus historias y por un breve instante fuimos compañeras en el dolor y el sufrimiento. Estas pequeñas conexiones fueron como un soplo de aire fresco en medio del caos, recordatorios de que incluso en las circunstancias más oscuras, la humanidad aún perduraba. Sin embargo, no todos los días eran así. A menudo presenciaba escenas de violencia y agresión, a veces incluso fomentadas o ignoradas por los propios guardias de la prisión. El silencio forzado y el miedo a las represalias impedían que muchas víctimas permanecieran calladas, mientras que otras simplemente desaparecían en los oscuros recovecos de la prisión. Aprendí a dormir con un ojo abierto, a escuchar cada ruido y a evitar cualquier situación que pudiera ponerme en peligro. La comida era otro desafío constante. Las comidas estaban racionadas y eran de dudosa calidad. Recordaba las ollas humeantes en mi cocina, los platos preparados con cariño para mis nietos, y sentía una profunda añoranza por la época en que la comida era un consuelo y no solo una necesidad para sobrevivir. En prisión, el hambre a menudo se apoderaba de nosotros y las noches se volvían aún más difíciles de afrontar. Mi salud, a su vez, se deterioraba lentamente. Sin acceso a la atención adecuada, sin medicamentos y con una higiene deficiente, comenzaron a manifestarse muchos problemas. Sentía dolores corporales que no desaparecían, la fatiga se acumulaba y mi mente comenzaba a flaquear. La fragilidad de mi edad me hacía especialmente vulnerable y cada día me suponía un esfuerzo enorme simplemente seguir adelante. Pero a pesar de todo, había una fuerza dentro de mí que se negaba a desvanecerse. El recuerdo de mi familia, mi hogar, el amor de mis nietos, fue lo que me dio el valor para seguir adelante. Sabía que, por difícil que fuera, tenía que resistir, tenía que luchar contra esta injusticia que me aprisionaba, tanto física como emocionalmente. Cada hora en ese lugar era una batalla silenciosa contra la desesperación. Mentalmente, escribía cartas a mi hija, imaginaba las palabras que me diría para consolarme y soñaba con el día en que pudiera irme de allí y empezar mi vida de nuevo. Estas pequeñas esperanzas me mantuvieron viva, incluso en los momentos en que todo parecía perdido. En medio de esta oscuridad, aprendí a valorar el silencio y la paciencia. Cada pequeño gesto de bondad, cada palabra de apoyo eran tesoros preciosos. Me aferré a ellos como a un ancla para no dejarme llevar por la tristeza y la ira. La fe que siempre había llevado en mi corazón se convirtió en una fuente inagotable de fuerza y esperanza.
Finalmente, aquella prisión, que parecía un laberinto sin salida, empezó a revelar otra cara de mi historia. No solo como víctima de una acusación injusta, sino como una mujer que incluso ante las peores adversidades encontró el coraje para resistir y no dejarse borrar. Esta lucha silenciosa me preparó para lo que vendría, para la batalla que tendría que librar fuera de aquellos barrotes. Pero mientras enfrentaba ese infierno diario, afuera, mi familia empezó a desentrañar la cruel verdad que se escondía tras esa acusación. La traición que provenía de mi propio hogar empezó a revelarse, y eso lo cambiaría todo. Mientras yo enfrentaba días difíciles en prisión, mi hija no se detuvo. Aunque estaba cansada y contaba con pocos recursos, sabía que algo andaba mal. Empezó a investigar por su cuenta, reuniendo pistas, revisando mensajes y analizando cada detalle extraño que encontraba. Al principio, solo había fragmentos, una conversación sospechosa, una transacción bancaria sin explicación, un mensaje borrado del celular de su yerno. Pero poco a poco, este rompecabezas comenzó a revelar algo mucho más serio. Las primeras señales de su implicación llegaron en forma de susurros, comentarios discretos dentro de la propia familia. Al principio, me resistía a creerlo. Me costaba imaginar que alguien a quien consideraba un hijo pudiera estar detrás de algo tan cruel. Pero el tiempo ha demostrado que, por desgracia, mi intuición era acertada. Mi hija enfrentó mucha resistencia. Le cerraron las puertas, sus amigos desaparecieron, sus familiares guardaron silencio por miedo. Aún así, se mantuvo firme, investigando sola. Logró reunir documentos, grabaciones de audio e incluso testimonios de personas que sabían de la participación de su yerno en actividades ilícitas, pero temían hablar. Con este material buscó un abogado de confianza, quien finalmente vio la verdad tras la acusación. Cada vez que me visitaba y me traía noticias nuevas, era como respirar después de un largo tiempo de bajón. Empecé a creer de nuevo que sí se podía hacer justicia. Y entonces llegaron las revelaciones más graves. Su yerno llevaba una doble vida, acumulando deudas, relacionándose con gente peligrosa y mintiendo a todo el mundo. Manipulaba situaciones, inventaba historias y difundía mentiras para encubrir sus propios crímenes. Lo más doloroso fue recordar que todo esto ocurrió en mi casa, junto a mi familia. Pero con las pruebas en la mano, la situación empezó a cambiar. La policía finalmente centró su atención en él. Cuando supe que se había ordenado su arresto preventivo, sentí una mezcla de alivio y dolor. Este descubrimiento no borró lo que había vivido, pero reavivó algo esencial: la esperanza. Y ahora, la siguiente etapa sería aún más decisiva: la batalla judicial. Para limpiar mi nombre de una vez por todas. Y eso es precisamente lo que les contaré en el siguiente capítulo de esta historia. Cuando finalmente encontré un abogado dispuesto a escucharme, sentí una pequeña llama de esperanza encenderse en mi interior. Era débil, temblorosa, pero algo era algo. Me habían tratado como culpable durante tanto tiempo que el simple hecho de que alguien me mirara a los ojos y me preguntara ¿cuál es tu verdad? Fue casi un milagro. Pero pronto comprendí que esta batalla sería mucho más difícil de lo que imaginaba. La justicia, o lo que llaman justicia, es una máquina lenta, oxidada y selectiva. Y cuando estás en el lado débil de la balanza, cada paso parece un nuevo desafío. El sistema era un laberinto de obstáculos, documentos que desaparecían, plazos que vencían, citaciones que nunca llegaban. Era como si algo o alguien siempre intentara mantenerme atrapado en el pasado. Cada audiencia estaba llena de tensión,
Entraba en esa sala como si me fueran a masacrar. Las esposas en las muñecas no me dolían tanto como las miradas. No solo tenía que demostrar mi inocencia, tenía que sobrevivir a los prejuicios, las suposiciones, las miradas frías y la incredulidad de quienes ya me condenaban antes de oír siquiera una palabra. Mi hija fue mi pilar. Si logré mantenerme en pie, fue porque ella me sostuvo la mano todos los días, incluso en los momentos más difíciles. Estuvo conmigo en todo, buscando testigos olvidados, recopilando documentos antiguos, hablando con abogados, enfrentándome a la cruel burocracia. Pero el peso era enorme. Podía ver el cansancio, el miedo, el agotamiento en sus ojos. La vi llegar a casa tantas noches con las manos frías, los ojos hinchados de llorar, intentando ocultar su agotamiento para que yo no me preocupara. Intentó ser fuerte por las dos, y lo fue, pero sabía cuánto dolía. En el tribunal, cada palabra que dije fue analizada como si fuera una trampa. El fiscal me miró como quien observa un insecto. Sin empatía, sin duda, sin humanidad. Y aún así, hablé. Mi voz temblaba, a veces se quebraba, pero no me callé. Porque sabía que era inocente, porque mi conciencia era mi último bastión. Y poco a poco, la gente que conocía mi historia empezó a hablar. Vecinos, antiguos colegas, gente que recordaba dónde estaba el día del presunto crimen, testigos honestos, gente que no tenía nada que ganar, salvo la sensación de que hacían lo correcto. Cada declaración reaviva mi esperanza, cada pequeño detalle que coincidía con mi versión era como un alivio para el peso que me oprimía el pecho. El abogado, un hombre joven pero incansable, no descansaba. Investigó cada detalle del caso, analizó pruebas, reconstruyó cronogramas, comparó versiones. Y así fue como empezaron a aparecer las fallas. Detalles que al principio parecían pequeños, pero que juntos formaban un gigantesco agujero en el caso. Contradicciones, inconsistencias, plazos que no coincidían, fechas manipuladas, registros extraños y... Entonces, el nombre del yerno, aquel que antes parecía un simple secuaz, empezó a resurgir con más fuerza. Pagos sospechosos, transferencias ocultas, informes de personas cercanas que describían comportamientos extraños y manipuladores, e incluso amenazas veladas. Un patrón empezó a surgir, y tras él, su figura. La verdad, aunque reprimida, empezó a retorcerse para emerger, pero aún así, la justicia fue cruelmente lenta, inhumana. Me despertaba cada día con el mismo pensamiento: ¿cambiará algo? Hoy, y cada día, me acostaba con la misma angustia. El tiempo parecía retroceder. Los días eran largos, pero el progreso era corto. Me consumía la añoranza de mi hogar, de mi cama, de mi balcón, de las mañanas con aroma a café, de los abrazos de mis nietos, del contacto de mi intrépida hija. La prisión no era solo un lugar físico, era un estado mental, una herida abierta que sangraba a diario, pero había algo dentro de mí que no se rendía, algo que nadie podía matar: la fe en que, por mucho que lo intentaran, la verdad no podía ser enterrada para siempre. Había días en que todo parecía demasiado oscuro, cuando el ruido de las celdas me volvía loca, cuando los recuerdos me ahogaban. Pero bastaba una señal, una visita de mi hija, una nota del abogado, una pequeña noticia sobre el progreso del caso, para que esa llama se reavivara. Y entonces, en una tarde aparentemente normal, surgió una información que cambiaría el curso de la investigación. Una grabación guardada en un celular viejo, encontrada en una caja de evidencias abandonada en el almacén del juzgado. El contenido: una conversación entre mi yerno y un socio,
días antes de la acusación en mi contra. Era la prueba de un montaje. Estaban preparando el terreno, ajustando fechas, creando un escenario para que yo fuera el chivo expiatorio de un desfalco financiero mayor. La grabación fue una bomba. El abogado se la llevó directamente al juez a cargo. El ambiente cambió. Por primera vez, noté algo diferente en Miron de Tsintem. El ambiente durante la audiencia, un silencio atento. El fiscal intentó restarle importancia, pero era evidente. Ya no era solo una sospecha. Era la primera pieza concreta que desmantelaba toda la farsa. El juez, a la luz de las pruebas, autorizó la reapertura total del caso. Se revisó el caso, se volvieron a analizar los documentos y se presentaron nuevos testigos. Y con eso llegó el impacto. Empezaron a surgir otros casos similares, con el nombre de mi yerno indirectamente involucrado. Llevaba años utilizando este tipo de manipulación. Y yo era solo una víctima más, quizás la más fácil, la más frágil, la más conveniente. Fue una mezcla de dolor y justicia. Saber que no era la única herida, pero también me hizo comprender que esta lucha ya no era solo mía. Era por todas las voces silenciadas, por todos los olvidados, por aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de contar su versión de la historia. Y entonces, cuando menos lo esperaba, llegó la noticia que lo cambió todo. Pero esa parte te la contaré en un minuto, porque la verdad, querida, apenas estaba saliendo a la luz. Ese día quedó grabado para siempre en mi memoria, como una escena grabada a cámara lenta, llena de tensión y emoción. Tras meses de espera, batallas legales y angustia, por fin llegó el momento en que la verdad comenzaría a revelarse. Me preparé para enfrentarme a la corte una vez más, pero dentro de mí había una mezcla de miedo y esperanza que ni siquiera me había dejado dormir las noches. Anteriores. Al llegar a la sala, el ambiente era tenso. Abogados, fiscales, familiares y testigos se reunían, atentos a lo que se iba a decir. Sentí la mirada profunda de quienes me observaban, algunos con dudas, otros con juicio. Pero también sentí el apoyo de mi hija, quien discretamente me tomó de la mano, transmitiéndome fuerza y valentía. El abogado comenzó a presentar las pruebas que había recopilado con tanto esfuerzo. Documentos bancarios que demostraban transacciones sospechosas de su yerno, mensajes de texto en los que él mismo confesaba su participación en actividades ilícitas, declaraciones de testigos que hasta entonces habían temido hablar. Cada nueva prueba desmantelaba las mentiras que se habían inventado para incriminarme. Cuando se reprodujeron las grabaciones, pude oír su voz, la del hombre en quien confiaba, admitiendo su participación en el crimen. La sala quedó en silencio. El impacto de ese momento era palpable. Sentía el corazón latir con fuerza, mezclando el alivio de ver finalmente la verdad salir a la luz con el profundo dolor de la traición. La reacción de la familia fue impactante. Muchos no lo creyeron capaz de hacer eso. Otros intentaron justificarlo, pero la verdad era innegable. La máscara del yerno cayó en ese momento, y el rostro que antes mostraba una expresión tranquila y segura se reveló lleno de falsedad y miedo. Para mí, ese momento fue una mezcla de emociones que ni siquiera sabía cómo describir. La rabia por haber sido víctima de esa conspiración, la tristeza por haber sido traicionada por alguien tan cercano y al mismo tiempo una sensación de justicia que comenzaba a materializarse. Sabía que ya no podía permanecer silenciada. El juez escuchó atentamente todas las pruebas y testimonios, y las palabras que pronunció tras analizarlas me resultaron liberadoras. La decisión fue clara. El yerno era el verdadero responsable del crimen y yo era inocente de todos los cargos.
Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Sin embargo, la libertad aún no era inmediata. Debía completar los trámites legales y burocráticos, y la espera seguía poniendo a prueba mi paciencia y mi fe. Pero la diferencia era que ya no estaba solo, y la verdad brillaba como un faro, guiando mi camino hacia la libertad. Salí de aquella sala con lágrimas en los ojos, no solo porque finalmente me habían reconocido, sino porque me di cuenta de lo fuerte que había sido para soportar todo aquello. Cada lágrima representaba una batalla ganada, cada suspiro, una victoria sobre la injusticia. Desde ese día, mi vida empezó a cambiar. Aún quedaban heridas por sanar, cicatrices que quedarían para siempre, pero sentí que podía empezar a reconstruir mi historia con dignidad y esperanza. La traición de mi yerno dejó profundas cicatrices, pero también me enseñó a valorar aún más el amor y el apoyo de quienes realmente importan. Y así, con el corazón lleno de emociones contradictorias, seguí adelante, listo para afrontar los desafíos que aún me aguardaban. La libertad estaba a mi alcance, y con ella la promesa de un nuevo comienzo. Pero la verdadera lucha no terminó con la caída del culpable. La libertad tuvo un alto precio, y las cicatrices de esa experiencia marcarían mi vida para siempre. Les contaré cómo fue salir de la cárcel y enfrentarme a un mundo que ya no era el mismo. Cuando finalmente recibí la noticia de mi liberación, me invadió una mezcla de emociones. La alegría de salir de la cárcel, de volver a casa con mi familia, era intensa y real, pero al mismo tiempo había una sombra sobre todo, las marcas invisibles que ese periodo me dejó, las cicatrices que el tiempo no pudo borrar. Al regresar al barrio, noté que la opinión de la gente había cambiado. Algunos me saludaban con cariño, otros me miraban con recelo, e incluso había quienes evitaban hablarme. La reputación de prisionero, aún siendo inocente, parecía haberse pegado a mi piel como una mancha difícil de quitar. Dolía, tanto como las frías noches en la celda. La rutina de antes ya no existía. Las puertas que antes se abrían con sonrisas ahora parecían cerradas, y el miedo a ser juzgada me impedía salir de casa. La inseguridad se apoderó de mi corazón y la sensación de aislamiento me perseguía como una sombra constante. Me costaba encontrar de nuevo mi lugar en el mundo. Además, los recuerdos de la prisión volvían una y otra vez, sobre todo en las noches en que el silencio era absoluto. Los sonidos en la celda, los rostros de los reclusos, el olor del lugar. Todo esto me atormentaba y me causaba ansiedad. El miedo y la ansiedad a menudo me impedían dormir y me encontraba atrapada en un círculo vicioso difícil de romper. Mi confianza en mí misma se había visto afectada y reconstruirla fue un proceso lento y doloroso. Necesitaba buscar el apoyo de mi familia, amigos cercanos e incluso profesionales que pudieran ayudarme a sanar estas heridas emocionales. Cada paso en este camino fue una victoria. Aunque se hizo justicia, la sensación de pérdida fue inmensa. Perdí tiempo, salud y momentos preciosos con mis seres queridos. Y lo más cruel fue darme cuenta de que la traición de alguien tan cercano dejó cicatrices profundas que quizá nunca desaparezcan por completo. Sin embargo, incluso ante este sombrío escenario, encontré la fuerza para seguir adelante. La fe que llevaba en el pecho me sostuvo, y el amor de mi familia fue la luz que iluminó mi camino. Hoy, a pesar de las cicatrices, soy una mujer más fuerte que ha aprendido a valorar la vida en cada detalle. La libertad que alcancé vino con el compromiso de luchar por la justicia, no solo para mí,
sino para todos aquellos que, como yo, fueron víctimas de errores y mentiras. Mi historia es un testimonio de resiliencia y esperanza. Y así, con el corazón abierto y un deseo inmenso de empezar de nuevo, continúo mi camino. El dolor del pasado me acompaña, pero no me define. La vida me llama a seguir adelante y estoy lista para responder. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia es más que un simple relato. Es un grito contra la injusticia, una prueba viviente de la fuerza de quienes nunca se rinden, incluso cuando todo parece perdido. Si tú o alguien cercano ha sufrido algo similar, deja un comentario abajo. Injusticia nunca más. Tu voz importa y juntos podemos crear una cadena de apoyo y verdad que no será silenciada. Cada comentario, cada me gusta y cada vez que se comparte fortalece esta red de personas que luchan por la justicia y la verdad. Suscríbete al canal ahora para formar parte de esta comunidad que revela historias reales llenas de emoción, valentía y superación. No te pierdas las próximas historias que te conmoverán y te abrirán los ojos a realidades que a menudo permanecen ocultas. Hablando de eso, en el siguiente video, conocerán la impactante historia de Doña María, una mujer que pasó años en prisión, simplemente por tener el mismo nombre que un criminal. Una historia de confusión, sufrimiento y resiliencia que los mantendrá enganchados de principio a fin. Suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones y no olvides ver esta nueva historia que hemos preparado con mucho cariño para ti. Acompáñanos en este viaje de descubrimientos, emociones y justicia. Recuerda, la verdad no se puede silenciar y aquí cada voz tiene su valor. Inscríbete ahora y únete a esta lucha.